con Alejandro González Raga. Es otro ex prisionero político de la Primavera Negra. Actualmente es el director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos basado en Madrid. El trabajo del observatorio gira en torno al objetivo de cambio para la transformación de Cuba en un Estado democrático y velar por el respeto de los derechos humanos en la isla. Muchas gracias por la invitación y un poco tarde pasaré por encima de estas palabras que había escrito de la mejor manera. El pasado mes de octubre, el gobierno de los Estados Unidos inició la campaña Presos ¿Por qué?, que es un ejemplar acto de solidaridad para con los presos políticos cubanos, que debería ser emulado por todos aquellos gobiernos e instituciones que aseguran defender las libertades individuales y los derechos humanos. En aquella ocasión, el cuerpo diplomático cubano significó un auténtico acto de repudio que dejó al descubierto, como si hiciera falta, el talante arbitrario e intolerante del gobierno cubano, lo cual habría sido un simple incidente si no fuera porque refleja 60 años de actuación. El drama del presidio político cubano se inició con las luchas por la independencia, una experiencia que José Martí, después de sufrirla en carne propia, catalogó como el más rudo y más devastador de los dolores. Pero es precisamente tras el acceso al poder de la revolución que venía a restablecer el Estado de Derecho que se inicia un periodo inigualable en las cárceles cubanas. La frialdad de las cifras dará una visión cuantitativa de la tragedia, pero no reflejará el drama existencial que implica. A la llegada al poder de aquel ejército en 1959, Cuba contaba con una población de algo más de 6 millones y menos de 20 instituciones penitenciarias. En la actualidad, para una población de algo más de 11 millones de habitantes, hay más de 300 centros penitenciarios en Cuba. Es decir, mientras la población se multiplicó por 2, el número de centros de reclusión se multiplicó por 15. Incluso con las cifras ofrecidas por el propio gobierno, que no han sido corroboradas por ningún organismo independiente, Cuba tiene la 6ª tasa de prisioneros más alta del mundo en relación con su población. No es extraño que este incremento del número de presos y de prisiones coincida con la creciente visibilidad de quienes en Cuba se oponen al gobierno y con la ininterrumpida represión por parte de este a las exigencias de libertades y de cambios. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos hace contar que en la actualidad hay en las cárceles cubanas 144 prisioneros por motivos políticos. Tanto el Código Penal como la Ley 88 de protección de la independencia nacional y la economía de Cuba, conocida como Ley Mordaza, establecen altas penas para un extenso número de artículos que son aplicados por la policía, fiscales y jueces a quienes intentan hacer valer su derecho a la libre asociación, expresión o manifestación, para quienes además hay juicios sumarios, ello cuando no se inician causas mediante la fabricación de delitos comunes. Las pruebas, en la mayoría de estos casos políticos, además de testimonios inventados, son la ocupación de artículos de opinión publicados en medios alternativos, ordenadores, celulares, libros de Martin Luther King o Mahatma Gandhi, o el texto de convenciones de la ONU. ¿Puede alguien imaginar que se pueda atentar contra la seguridad del Estado con una Declaración Universal de los Derechos Humanos? Es difícil hacer referencia a la relación entre la justicia, la injusta cárcel, y la ley como instrumento represivo, sin mencionar la permanencia y la aplicación en Cuba de la llamada peligrosidad social predelictiva, contemplada en el Código Penal, un invento jurídico que sirve de base al encarcelamiento de quienes tienen una actuación que contradiga la moral socialista por ser una conducta antisocial. Para que aquellas personas que nos acompañan y ya son bastante pocas, y que no son cubanos entiendan, se trata de enviarte a la cárcel sin haber cometido un delito, para encarcelar, por ejemplo, al que opina diferente, recoge firmas en apoyo a una propuesta alternativa. Para estos hombres y mujeres que a merced del carcelero hoy afrontan las más duras condiciones, pedimos solidaridad, al tiempo que exhortamos a no quedarnos en el reclamo, a asumir compromisos en la exigencia al gobierno cubano en materia de derechos humanos, exigir que admita sin reservas el acceso de organismos internacionales a las instituciones penitenciarias. Es urgente demandar al gobierno cubano una reforma profunda de su sistema jurídico, en especial de la esfera penal, tanto sustantiva como procesal,
para que elimine de sus códigos aquellas figuras que son aplicadas para llevar a la cárcel a opositores y para que el procedimiento incluya las garantías universales del debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de los jueces. Principios que hoy se vulneran impunemente, comenzando por un sistema judicial que antes de dictar sentencia espera por las instrucciones de la policía política o del Partido Comunista. Amigos y amigas, hablo en nombre del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pero hoy también en el de mi familia y en el mío propio, como cubanos que sufrimos las consecuencias del injusto presidio político, como testigos de los avatares del exilio, de las campañas difamatorias, de las violaciones sistemáticas y selectivas de nuestros derechos, como víctimas de un apartheid que nos prohíbe participar en la vida pública de nuestro país y nos condena a renunciar al derecho a regresar a nuestra tierra. Pero este sufrimiento no puede impedir que nos preguntemos, siendo como somos radicalmente cubanos, qué es lo mejor para Cuba. Con todo respeto por las visiones que hay sobre los distintos escenarios que pudieran darse y las posibles actuaciones en estos, desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos queremos que Cuba viva un proceso de transición de la ley a la ley, lejos de la violencia y la muerte. Ayer, precisamente, 6 de diciembre, el pueblo español celebró los 40 años de la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978, momento culminante de la transición española, modelo que podría servir de inspiración. No queremos la impunidad, pero tampoco la venganza. Creemos que la transición necesitará de una petición de perdón por parte de los represores, de una gran dosis de generosidad de las víctimas y de una justicia reparadora, porque por muy embaucador y violento e indolente que sea nuestro adversario, no podemos dejar de creer en los valores que han estado en la base de las sociedades que transitaron con éxito a la democracia y la prosperidad luego de experiencias antidemocráticas. Finalmente, quiero agradecer a la OEA por este espacio. Antes mencioné la visibilidad creciente de los justos reclamos y anhelos de la oposición en la isla y del compromiso de los cubanos de bien con la democracia y el progreso en nuestra patria. Una Cuba libre conviene no solo al futuro de los cubanos, sino también al de toda Latinoamérica, lo cual debe parecer obvio, ahora que buena parte de la región ha recogido los amargos frutos de la injerencia del totalitarismo cubano. Esa creciente parte de la sociedad civil cubana, que desde hace varias décadas ha sufrido cárcel, exilio, discriminación, que representa a millones de compatriotas, quiere integrarse plenamente al sistema interamericano. Tenemos una experiencia que compartir y un porvenir que levantar. Por eso pedimos que nuestra voz sea tenida en cuenta y que se encuentren fórmulas para que haya un reconocimiento legal e institucional de nuestras organizaciones independientes. Pedimos el apoyo y acompañamiento de la comunidad democrática, especialmente en nuestra región, tanto de los Estados como de la sociedad civil. Convencer a todos de esta urgencia moral es una necesidad impostergable. Muchas gracias.